El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó en su búnker de Berlín. En cuestión de horas, el corazón del Tercer Reich dejó de latir. Sin órdenes, sin mando y con el enemigo a las puertas, el aparato nazi se derrumbó desde dentro. Los líderes más cercanos entraron en pánico. Goebbels intentó mantener la ilusión de un Reich inexistente. Himmler buscó negociar con los aliados a espaldas de su líder muerto. En el norte, Dönitz se autoproclamó sucesor, mientras los restos del ejército seguían combatiendo por un régimen que ya no existía. El caos sustituyó a la obediencia y el fanatismo dio paso a la traición. ¿Quién tomó el control del Reich tras el suicidio de Hitler? ¿Cómo reaccionaron los hombres que habían jurado lealtad absoluta? ¿Pudo el pueblo alemán reconocer su culpa colectiva? El eco del búnker, la noticia que detuvo al Reich. El silencio en el Führerbunker durante la tarde del 30 de abril de 1945 poseía una cualidad casi física. Tras el disparo que resonó en los corredores de hormigón, una quietud antinatural descendió sobre las instalaciones subterráneas. Los funcionarios, secretarias y guardias que habitaban ese laberinto claustrofóbico bajo la Cancillería del Reich experimentaron un momento de suspensión temporal, como si el tiempo mismo hubiera vacilado ante la magnitud del evento que acababa de ocurrir. La muerte de Adolf Hitler no fue anunciada con trompetas ni proclamaciones oficiales. Durante varios minutos críticos, solamente un pequeño círculo de personas conocía la realidad de lo sucedido. Martin Bormann, el secretario personal del Führer y uno de los hombres más poderosos del régimen, fue de los primeros en enterarse. Su reacción inmediata fue de control calculado, una expresión que mantuvo rigurosamente neutral mientras procesaba las implicaciones del vacío de poder que acababa de abrirse. Joseph Goebbels, ministro de propaganda y fanático devoto hasta el último aliento, mostró una mezcla de devastación personal y confirmación de sus propias profecías apocalípticas. Los guardias de las SS que custodiaban el pasillo esperaban órdenes que tardaban en llegar. Otto Günsche, ayudante personal de Hitler, y Heinz Linge, su ayuda de cámara, fueron encargados de la tarea más inmediata: manejar los restos físicos del líder cuyo carisma había definido un régimen entero. La verificación del cadáver fue breve y pragmática. Hitler y Eva Braun, quien había elegido compartir su destino final apenas horas después de convertirse en su esposa, yacían en el sofá del estudio privado del Führer. El olor a almendras amargas del cianuro se mezclaba con el de la pólvora. La cremación en el jardín de la Cancillería fue ejecutada con una urgencia improvisada. Los cuerpos fueron envueltos en mantas militares y transportados por la escalera de emergencia hacia el exterior, donde los cráteres de bombas y los escombros creaban un paisaje lunar en lo que había sido el corazón administrativo del Tercer Reich. La gasolina era escasa incluso para este propósito final, pero se reunió suficiente para realizar la tarea. Mientras las llamas consumían los cuerpos, los hombres que observaban la pira improvisada permanecieron en un silencio tenso, interrumpido solamente por el distante martilleo de la artillería soviética que se aproximaba inexorablemente. La información comenzó a filtrarse por el búnker en susurros y miradas significativas. Las secretarias, que habían mecanografiado los últimos testamentos políticos y personales de Hitler apenas horas antes, comprendieron el significado de la actividad repentina y los rostros sombríos de los oficiales superiores. Traudl Junge, una de las secretarias más jóvenes, describió posteriormente una atmósfera de irrealidad, como si todos los presentes fueran actores en una representación cuyo final ya estaba escrito pero que debían interpretar hasta el último momento. La jerarquía nazi, tan meticulosamente construida durante 12 años de poder absoluto, comenzó a desintegrarse con una velocidad que sorprendió incluso a quienes la habían servido. El culto a la personalidad que había sostenido el régimen revelaba ahora su naturaleza fundamentalmente frágil. Sin la figura central de Hitler, las estructuras de autoridad perdían su punto de referencia gravitacional. Generales que habían ejecutado órdenes sin cuestionamiento durante años
se encontraban súbitamente sin una fuente clara de dirección. Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de la Wehrmacht, recibió la noticia con una mezcla de shock y parálisis operacional. Alfred Jodl, jefe de operaciones, intentó mantener una apariencia de normalidad militar, como si las rutinas establecidas pudieran de alguna manera contener el colapso que se desarrollaba, pero incluso estos veteranos de 1000 batallas comprendían que habían cruzado un umbral definitivo. El Reich que habían servido ya no existía en ningún sentido significativo, aunque tomaría días para que esta realidad se manifestara oficialmente. El pánico no fue inmediato ni universal. En cambio, lo que descendió sobre el búnker fue una especie de resignación sombría, particularmente entre quienes habían estado más cerca de Hitler durante sus últimos días, habían observado su deterioro físico y mental, la transformación del orador carismático en un hombre prematuramente envejecido que arrastraba los pies y temblaba incontrolablemente. El suicidio, cuando finalmente ocurrió, no fue tanto una sorpresa como una confirmación de lo inevitable. Las horas que siguieron fueron un estudio en comportamiento humano bajo presión extrema. Algunos miembros del búnker comenzaron a hacer planes frenéticos de escape, conscientes de que los soviéticos estaban a pocos cientos de metros y que la captura significaría casi con certeza la ejecución o décadas en los campos de trabajo del Gulag. Otros parecían paralizados por la indecisión, incapaces de concebir un futuro más allá de las paredes de hormigón que los rodeaban. Un tercer grupo, el más pequeño pero el más fanático, comenzó a prepararse para seguir el ejemplo de su líder. La comunicación con el mundo exterior se había vuelto esporádica. Las líneas telefónicas funcionaban intermitentemente y el sistema de radio estaba bajo constante amenaza de las interferencias soviéticas. Sin embargo, los mensajes comenzaron a salir del búnker, llevando la noticia a los otros centros de poder nazi que aún funcionaban. Cada uno de estos mensajes representaba una decisión sobre cómo presentar el evento, qué versión de los hechos sería la oficial, cómo mantener alguna forma de continuidad gubernamental en medio del caos absoluto. Martin Bormann asumió el papel de coordinador de esta transición imposible. Su instinto político, afinado durante años de intrigas palaciegas, le dictaba que debía intentar mantener alguna forma de estructura, aunque solo fuera para preservar su propia posición. Sin embargo, incluso Bormann, con su legendaria habilidad para la manipulación burocrática, debía reconocer que estaba gestionando no una transición de poder, sino un funeral. El Tercer Reich que había conocido estaba muriendo en tiempo real, y ninguna maniobra administrativa podía revertir esa realidad fundamental. La noche cayó sobre Berlín, y con ella vino la comprensión más profunda de lo que había ocurrido. En el búnker, las luces eléctricas parpadeaban con la energía irregular del generador de emergencia. Los que permanecían despiertos lo hacían en pequeños grupos, hablando en voz baja o simplemente sentados en silencio. Algunos escribían cartas de despedida que sabían nunca serían entregadas. Otros bebían del suministro de alcohol que aún quedaba, buscando un entumecimiento temporal ante el horror de su situación. El eco del disparo que había terminado con la vida de Hitler reverberaba más allá de las paredes del búnker. En las calles de Berlín, los soldados alemanes que aún resistían lo hacían ahora sin propósito claro. La propaganda había prometido armas milagrosas que cambiarían el curso de la guerra, pero esas promesas se habían revelado como fantasías. La población civil, escondida en sótanos y refugios improvisados, esperaba el final con una mezcla de terror y alivio. El régimen que había transformado a Alemania en una potencia temible había llevado también al país a la destrucción más completa que había experimentado en su historia. La máquina de guerra nazi, tan meticulosamente construida y aparentemente invencible durante los primeros años del conflicto, se revelaba ahora como fundamentalmente dependiente de la voluntad de un solo hombre. Con esa voluntad extinguida, los engranajes comenzaban a detenerse, no de manera ordenada, sino con el rechinar del metal contra metal, con explosiones de energía residual y colapsos repentinos.
El búnker, ese refugio fortificado que debía proteger al liderazgo nazi de las bombas aliadas, se había convertido en una tumba para las ambiciones de un régimen que había prometido 1000 años de dominio. La transformación del búnker de centro de mando a mausoleo improvisado ocurrió en cuestión de horas. Los mapas de situación militar que cubrían las paredes, marcados con posiciones de divisiones fantasma y contraofensivas imaginarias, permanecían colgados como recordatorios de la desconexión final entre realidad y fantasía nazi. Las habitaciones que habían albergado conferencias donde se decidían destinos de millones, ahora contenían solo silencio interrumpido ocasionalmente por explosiones distantes. El aire viciado del complejo subterráneo, siempre cargado del olor a humedad y diésel de los generadores, adquirió nuevo carácter fúnebre. Para quienes permanecían en esos pasillos estrechos, cada respiración parecía más difícil, no por falta de oxígeno, sino por peso psicológico de presenciar el fin absoluto de un imperio que había prometido eternidad. Goebbels y el culto a la ruina, la decisión de morir junto al Führer. Joseph Goebbels había construido su vida entera alrededor de la adoración de Adolf Hitler. Para el ministro de propaganda, Hitler no era simplemente un líder político o un comandante militar. Era la encarnación de un ideal histórico, una figura casi mesiánica cuya voluntad debía transformar el destino de la civilización europea. Cuando la noticia del suicidio de Hitler llegó a Goebbels, su reacción fue de una intensidad que sorprendió incluso a quienes conocían su fanatismo. La transformación de Goebbels en las horas siguientes al suicidio de Hitler fue notable. El hombre que había orquestado la maquinaria propagandística más sofisticada de la historia moderna, adoptó ahora un papel diferente, el de mártir consciente, el último testigo fiel de una causa que él mismo reconocía como pérdida. Sin embargo, para Goebbels, la derrota militar no significaba la invalidación del proyecto nazi. Al contrario, interpretaba el colapso final como una especie de purificación, un acto de inmolación colectiva que daría al nacionalsocialismo su significado último. La lógica de Goebbels durante esos días finales operaba en un plano que trascendía las consideraciones pragmáticas de supervivencia o rendición. Había rechazado repetidas ofertas de evacuación, primero para su familia y luego para sí mismo. Su esposa Magda compartía su visión apocalíptica con una convicción igualmente feroz. Juntos habían decidido que no podrían vivir en un mundo sin Hitler, y más significativamente, que sus 6 hijos no deberían crecer en una Alemania derrotada y ocupada. El general Hans Krebs, jefe del Estado Mayor del Ejército, intentó persuadir a Goebbels de considerar alternativas. La situación militar era desesperada pero no completamente cerrada. Aún existían unidades alemanas combatiendo en varios frentes, y técnicamente el gobierno podría continuar desde otra ubicación. Krebs argumentaba desde una perspectiva militar profesional. Mientras existiera una estructura de mando funcional, existía un Estado alemán. Pero Goebbels desestimó estos argumentos con un gesto de la mano. Para él, el Estado alemán había sido sinónimo de Hitler, y con Hitler muerto, la continuación carecía de sentido. La decisión respecto a los niños Goebbels representa uno de los aspectos más perturbadores de estos días finales. Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedda y Heide, cuyas edades oscilaban entre los 4 y los 12 años, fueron mantenidos en una rutina de normalidad artificial durante los últimos días en el búnker. Jugaban en los corredores estrechos, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Magda Goebbels les leyó cuentos y les cantó canciones mientras preparaba mentalmente lo que consideraba su acto final de amor maternal. El 1 de mayo por la noche, después de que los niños fueron sedados con morfina administrada por un médico de las SS, Magda Goebbels les dio cápsulas de cianuro. La ejecución de este plan requirió una determinación que desafía la comprensión humana normal. Joseph Goebbels permaneció fuera de la habitación durante el proceso, incapaz o no dispuesto a presenciar directamente lo que había ayudado a decidir. Cuando todo terminó,
Los cuerpos de los niños fueron colocados en sus literas, creando una escena de tranquilidad macabra en medio del caos del búnker. Goebbels pasó sus últimas horas en una especie de éxtasis ideológico, pronunciando lo que consideraba verdades finales a cualquiera dispuesto a escuchar. Habló de la inevitabilidad histórica, del sacrificio necesario, de cómo las generaciones futuras comprenderían el significado de lo que estaba ocurriendo. Su retórica, pulida durante años de discursos públicos, adquirió una cualidad casi religiosa. Citaba a los antiguos germanos, a los espartanos de Termópilas, a cualquier ejemplo histórico de resistencia heroica hasta la muerte. Pero bajo la grandilocuencia había también un reconocimiento implícito del fracaso. Goebbels había dedicado su carrera a moldear la percepción pública, a crear narrativas que motivaran y controlaran a millones. Ahora, en el final, su audiencia se había reducido a un puñado de personas atrapadas en un búnker subterráneo mientras el ejército enemigo se acercaba. La máquina propagandística que había dirigido estaba silenciosa. Las estaciones de radio habían dejado de transmitir sus mensajes. Los periódicos ya no publicaban sus directivas. El arquitecto de la propaganda nazi se encontraba impotente para dar forma al significado de su propia muerte. La comparación con Hitler era inevitable e intencional. Goebbels había estudiado cada aspecto del suicidio de su líder buscando emularlo en todo excepto en el método. Donde Hitler había elegido la pistola, Goebbels y su esposa optarían por el veneno, pero la intención simbólica era idéntica: demostrar que preferían la muerte a la humillación de la captura. Sin embargo, existía una diferencia crucial. Hitler había sido el líder supremo, el hombre cuya voluntad había dirigido un imperio. Goebbels era un seguidor, y su muerte sería necesariamente una nota al pie en la historia del régimen que había servido durante la noche del 1 de mayo. Goebbels completó sus preparativos finales. Escribió un adendum a su testamento, instruyó a su ayudante sobre la disposición de ciertos documentos personales y tuvo conversaciones finales con los pocos oficiales que aún permanecían en el búnker. Su compostura era notable, como si hubiera ensayado este momento durante años. En cierto sentido, quizás lo había hecho. El drama y la teatralidad habían sido componentes centrales de su identidad pública y enfrentaba su salida final con la misma atención al efecto simbólico que había aplicado a sus campañas propagandísticas. Al anochecer del 1 de mayo, Joseph y Magda Goebbels subieron la escalera del búnker hacia el jardín de la Cancillería. Los detalles precisos de sus últimos momentos permanecen parcialmente oscuros, pero el resultado fue claro. Ambos murieron por envenenamiento con cianuro, posiblemente combinado con disparos de pistola. Sus cuerpos fueron parcialmente quemados, aunque no con el mismo éxito que había caracterizado la cremación de Hitler. Los soviéticos encontrarían los restos días después, junto con los de sus 6 hijos, en el búnker inferior. La muerte de Goebbels representó el fin de una era en más de un sentido. Había sido uno de los nazis originales, unido al movimiento desde sus días de lucha en las calles de Berlín durante la República de Weimar. Su lealtad a Hitler había sido absoluta e inquebrantable, sobreviviendo a todas las crisis y purgas que habían eliminado a otros miembros tempranos del partido. En el final, esa lealtad se reveló como una especie de esclavitud espiritual, una identificación tan completa con el líder que la supervivencia más allá de él se volvía literalmente inconcebible. El legado de Goebbels es el de un hombre que dedicó un intelecto considerable a servir el mal. Su genio para la propaganda había ayudado a llevar a Hitler al poder y había mantenido el apoyo popular al régimen incluso mientras conducía a Alemania hacia el abismo. Su decisión de asesinar a sus propios hijos antes que permitirles vivir en un mundo post-nazi revela la profundidad de su distorsión moral. Murió creyendo que estaba escribiendo el capítulo final de una epopeya heroica, pero la historia lo recordaría como uno de los principales arquitectos de una catástrofe humana sin precedentes. La correspondencia final de Goebbels con Dönitz revelaba su estado mental en las últimas horas.
Insistía en que cualquier continuación del gobierno alemán debía mantener pureza ideológica nacional-socialista, rechazando cualquier compromiso con los principios del Reich. Esta obsesión con ortodoxia doctrinaria, en momento de aniquilación total, demostraba cuán completamente divorciado estaba de realidad práctica. Para Goebbels, preservar la idea pura del nacionalsocialismo era más importante que preservar vidas alemanas o facilitar una transición menos caótica. Los últimos momentos de Goebbels, antes de subir al jardín de la Cancillería, fueron observados por varios miembros del personal del búnker que sobrevivirían para testimoniar. Lo describían como extrañamente tranquilo, casi sereno, contrastando marcadamente con el nerviosismo y pánico que caracterizaba a otros en el complejo subterráneo. Se despidió formalmente de quienes permanecían, estrechando manos con rigidez protocolar. No hubo dramáticos discursos finales, ni gestos grandiosos. Simplemente caminó hacia su muerte con la determinación metodológica que había caracterizado su carrera entera. La decisión de Magda Goebbels de participar activamente en el asesinato de sus hijos revela dimensión particularmente perturbadora del fanatismo nazi. Como mujer educada de clase alta, que había elegido deliberadamente este destino para su familia, representaba cómo la ideología totalitaria podía transformar instintos maternales básicos en su opuesto completo. Las cartas que dejó, dirigidas a su hijo de matrimonio anterior que vivía fuera de Alemania, expresaban orgullo por su sacrificio y confianza en que futuras generaciones comprenderían su elección. Esta incapacidad para reconocer la monstruosidad de sus acciones ilustraba la profundidad de su maldad. El tratamiento de los cuerpos de Goebbels por tropas soviéticas que los descubrieron días después reflejaba la actitud de los conquistadores hacia los conquistados. Los restos fueron fotografiados extensamente, parcialmente para documentación forense, pero también como trofeos de victoria. Estas imágenes de los cadáveres carbonizados circularon entre oficialidad soviética como confirmación visual del colapso total del régimen nazi. Los soviéticos sintieron satisfacción particular en la captura de restos de Goebbels, cuya propaganda había demonizado a la Unión Soviética durante años con particular virulencia. La habitación del búnker donde murieron los niños Goebbels permaneció sellada durante días después del evento. Cuando finalmente fue abierta por tropas soviéticas, la escena encontrada era de tranquilidad grotesca. Los 6 cuerpos dispuestos en literas, vestidos con camisones blancos, aparentando estar dormidos excepto por decoloración característica del envenenamiento por cianuro. Esta cuidadosa preparación de los cuerpos contrastaba horriblemente con la violencia del acto mismo, sugiriendo que los padres habían intentado hasta el final mantener alguna ilusión de que esto era acto de amor en lugar de asesinato. El legado de Goebbels, como último propagandista fiel del nazismo, creaba una paradoja histórica peculiar. Había dedicado vida entera a construir mitos que justificaran régimen monstruoso, y en su muerte intentó crear un mito más, el del sacrificio heroico por causa perdida. Sin embargo, la realidad histórica lo juzgó no como mártir, sino como ejemplo supremo de cómo inteligencia y talento pueden ser completamente corrompidos al servicio de una ideología maligna. La huida imposible, Bormann, Krebs y los últimos intentos de supervivencia. Martin Bormann enfrentó la muerte de Hitler con una mentalidad fundamentalmente diferente a la de Goebbels. Donde el ministro de propaganda veía tragedia épica y sacrificio redentor, Bormann veía un problema operacional que requería soluciones pragmáticas. Su instinto primordial no era la inmolación sino la supervivencia, y durante las caóticas horas que siguieron al suicidio de Hitler, ese instinto lo impulsó a intentar mantener alguna forma de continuidad administrativa mientras buscaba simultáneamente rutas de escape. La posición de Bormann en el régimen nazi había sido única. Oficialmente era el secretario personal de Hitler y jefe de la Cancillería del partido, pero su poder real había derivado de su acceso sin restricciones al Führer durante años. Bormann
había controlado quién podía ver a Hitler, qué documentos llegaban a su escritorio, cómo se implementaban sus decisiones a menudo vagas. Era el guardián indispensable, el hombre que traducía los caprichos del dictador en políticas ejecutables. Ahora, con Hitler muerto, ese rol había desaparecido instantáneamente. Sin embargo, Bormann intentó mantener una ficción de autoridad continua. En las horas inmediatamente posteriores al suicidio, supervisó la redacción y transmisión de mensajes oficiales. El testamento político de Hitler lo había designado como ministro del partido, una posición que técnicamente lo mantenía en el círculo de poder del nuevo gobierno bajo el almirante Donitz. Bormann trató de utilizar esta designación para afirmar su relevancia continua, enviando telegramas que daban órdenes e instrucciones como si el sistema de mando nazi aún funcionara normalmente. La realidad era muy diferente. El Reich se estaba desintegrando no en días, sino en horas. Las comunicaciones se interrumpían constantemente. Las unidades militares perdían contacto con el mando central. Los líderes regionales del partido tomaban decisiones unilaterales sobre rendición o continuación de la resistencia. El intento de Bormann de mantener la coordinación central era como intentar dirigir una sinfonía mientras la sala de conciertos se derrumbaba alrededor de él. Hans Krebs, el general que había asumido el cargo de jefe del Estado Mayor apenas días antes, enfrentaba su propio dilema imposible. Militarmente, la situación era desesperada más allá de cualquier esperanza razonable. Berlín estaba rodeado por fuerzas soviéticas superiores en número y armamento. Los intentos de romper el cerco habían fracasado repetidamente. Los soldados alemanes que aún luchaban lo hacían con munición limitada, sin apoyo aéreo, y contra un enemigo que había esperado este momento durante 4 años de guerra brutal. Krebs propuso un enfoque que era simultáneamente militar y político: intentar negociar un armisticio con los soviéticos. No una rendición incondicional, que era lo que los aliados habían exigido consistentemente, sino algún tipo de acuerdo que permitiera a las fuerzas alemanas deponer las armas de manera ordenada. La lógica militar era clara. Cada hora adicional de combate significaba más muertes sin ningún propósito estratégico. La ciudad estaba perdida, el país estaba perdido. Continuar la lucha era simplemente multiplicar el sufrimiento. Durante la noche del 30 de abril al 1 de mayo, Krebs cruzó las líneas hacia las posiciones soviéticas bajo bandera blanca. Su misión era encontrarse con comandantes soviéticos de alto rango y explorar la posibilidad de negociaciones. Era un gesto casi medieval en su formalidad, un general de un ejército derrotado buscando términos honorables de capitulación. Llevaba consigo la noticia oficial de la muerte de Hitler, información que los soviéticos habían sospechado pero no confirmado. Las negociaciones fueron breves y clarificaron la imposibilidad de la situación alemana. Los comandantes soviéticos, actuando bajo instrucciones de Moscú, dejaron claro que solo aceptarían rendición incondicional. No habría términos especiales, no habría concesiones al orgullo militar alemán. Las fuerzas alemanas debían deponer las armas y someterse a la ocupación soviética. Cualquier otra opción significaba la continuación del combate hasta la destrucción total. Krebs regresó al búnker con esta realidad ineludible. La reacción en el búnker fue de resignación sombría. Goebbels ya había tomado su decisión de morir con su familia Bormann. Sin embargo, seguía buscando alternativas. El 1 de mayo, mientras Goebbels ejecutaba su plan fatal, Bormann coordinaba preparativos para un intento de fuga en masa del búnker. La idea era esperar hasta después del anochecer, luego intentar atravesar las líneas soviéticas en pequeños grupos, aprovechando la oscuridad y la confusión del combate urbano. El plan era desesperado desde el inicio. Berlín estaba completamente rodeada. Los soviéticos controlaban todas las rutas principales de salida y habían establecido controles en los cruces clave. Los túneles del metro, que algunos pensaban usar como rutas de escape,
estaban inundados en muchas secciones o llenos de refugiados civiles. La probabilidad de éxito era minúscula, pero para muchos en el búnker incluso una pequeña posibilidad de supervivencia era preferible a la certeza de la captura. La noche del 1 al 2 de mayo, múltiples grupos abandonaron el búnker en diferentes momentos y direcciones. Bormann formó parte de uno de estos grupos, moviéndose a través de las calles destrozadas de Berlín en un intento de alcanzar las líneas alemanas occidentales. Los detalles precisos de lo que sucedió a continuación han sido objeto de debate y especulación durante décadas. Lo que es claro es que Bormann nunca alcanzó la seguridad. Su cuerpo fue descubierto años después, cerca de la estación de tren de Lehrter, sugiriendo que murió durante el intento de fuga, posiblemente por suicidio. Al darse cuenta de que el escape era imposible, Krebs no intentó escapar. Después del fracaso de las negociaciones con los soviéticos, regresó al búnker y permaneció allí. En algún momento de la noche del 1 al 2 de mayo, tomó la decisión de suicidarse, eligiendo el cianuro como su método. Para un oficial de carrera que había servido al ejército alemán con distinción durante décadas, la perspectiva de captura soviética era intolerable. Sabía demasiado sobre las atrocidades alemanas en el frente oriental para esperar ningún tipo de tratamiento misericordioso. Los intentos de fuga desde el búnker revelaron la completa desintegración del orden nazi. Grupos de oficiales y soldados que apenas días antes habían operado dentro de una jerarquía militar estricta, ahora actuaban como individuos desesperados buscando salvación personal. Los rangos habían perdido su significado. Los generales se mezclaban con soldados rasos en la huida. Los uniformes fueron descartados o intercambiados por ropa civil. El orgullo militar, que había sido un componente central de la identidad nazi, se evaporó ante el imperativo básico de supervivencia. La mayoría no tuvo éxito. Los soviéticos capturaron a cientos de alemanes durante esos días caóticos. Algunos fueron identificados inmediatamente como miembros del liderazgo nazi y separados para interrogatorios intensivos. Otros se mezclaron con las masas de prisioneros de guerra ordinarios, esperando escapar de la identificación. Unos pocos lograron desaparecer en el caos de la Alemania de posguerra, asumiendo identidades falsas y viviendo en el anonimato durante años o décadas. El búnker mismo fue abandonado finalmente. Los últimos defensores, comprendiendo la futilidad de su posición, simplemente dejaron de luchar. Cuando las tropas soviéticas finalmente entraron en las instalaciones subterráneas el 2 de mayo, encontraron un escenario apocalíptico. Cuerpos en varios estados de descomposición, documentos quemados, habitaciones vacías que todavía contenían los vestigios de la vida que se había desarrollado allí durante semanas. Era un monumento a la futilidad, un testimonio físico de cómo un régimen que había prometido grandeza había terminado en sordidez y derrota. La documentación que Bormann intentó destruir en las horas finales del búnker revelaba la extensión de su control burocrático sobre el Reich. Cajas enteras de correspondencia, órdenes financieras y directivas administrativas fueron quemadas apresuradamente en los incineradores del complejo. Sin embargo, la prisa y el caos resultaron en destrucción incompleta. Los soviéticos eventualmente recuperarían fragmentos carbonizados que proporcionaban evidencia de la red de poder que Bormann había tejido durante años. Estos documentos mostraban cómo había manipulado acceso a Hitler, filtrado información y construido imperios burocráticos paralelos que le daban control sobre aspectos vitales del Estado nazi. El general Krebs, durante su misión de negociación con Chuikov, llevaba consigo copia del testamento político de Hitler. La presentó como si tuviera peso diplomático significativo, como si nombrar sucesor pudiera de alguna manera preservar la legitimidad del régimen colapsante. Los oficiales soviéticos examinaron el documento con mezcla de curiosidad histórica y desprecio político. Para ellos, representaba irrelevancia completa. El Reich no tenía autoridad que transferir,
Ningún gobierno que continuar la insistencia alemana en procedimientos formales mientras su capital ardía a su alrededor parecía a los soviéticos característica final de la rigidez burocrática alemana llevada a extremos absurdos. Los túneles del metro de Berlín por donde Bormann y otros intentaron escapar se habían convertido en refugios abarrotados para miles de civiles. Familias enteras vivían en andenes, durmiendo sobre maletas que contenían sus posesiones restantes. El paso de grupos armados de las SS y oficiales nazis intentando huida nocturna causaba terror entre estos refugiados, quienes temían que su presencia atrajera violencia soviética. Entre la negación y el pánico, los jerarcas en el exilio y el frente. Más allá de los límites claustrofóbicos del Führerbunker, otros líderes nazis enfrentaban sus propias crisis de identidad y supervivencia al recibir noticias del suicidio de Hitler. Dispersos geográficamente pero unidos por años de servicio al régimen, estos hombres reaccionaron de maneras que revelaban tanto sus caracteres individuales como la fragilidad fundamental del sistema que habían construido. El almirante Karl Dönitz recibió el telegrama que informaba de su designación como sucesor de Hitler en su cuartel general en Flensburg, cerca de la frontera danesa. La noticia del nombramiento llegó antes que la confirmación de la muerte de Hitler, creando un momento de confusión administrativa. Dönitz, comandante de la Kriegsmarine y arquitecto de la guerra submarina alemana, era un militar profesional de la vieja escuela. Su lealtad había sido al concepto de Alemania más que a la ideología nazi específicamente, aunque había servido al régimen sin cuestionamiento aparente durante años. La reacción inicial de Dönitz fue de incredulidad seguida de aceptación pragmática. Comprendía que había sido designado no para continuar la guerra, sino para gestionar la rendición inevitable. Las fuerzas alemanas estaban colapsando en todos los frentes. El territorio controlado por el Reich se había reducido a bolsas aisladas. Los aliados occidentales y soviéticos estaban convergiendo desde direcciones opuestas. No existía ninguna posibilidad militar realista de revertir la derrota. Sin embargo, Dönitz intentó mantener alguna apariencia de gobierno funcional. Nombró un gabinete que incluía a algunos militares respetables y excluyó deliberadamente a los nazis más comprometidos ideológicamente. Su estrategia era presentar un gobierno alemán que pudiera negociar términos de rendición que fueran algo menos que completamente humillantes. Esperaba particularmente preservar la capacidad del ejército alemán de rendirse a las fuerzas occidentales en lugar de a los soviéticos, una distinción que consideraba crucial. Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS y uno de los hombres más poderosos del régimen, se encontraba en una posición completamente diferente. Durante semanas antes del suicidio de Hitler, Himmler había estado involucrado en negociaciones secretas con representantes aliados, intentando posicionarse como una alternativa razonable al liderazgo nazi. Estas negociaciones, cuando Hitler se enteró de ellas, habían resultado en la expulsión de Himmler del partido y la orden de su arresto. Cuando Himmler recibió la noticia de la muerte de Hitler, su reacción fue compleja. Por un lado, estaba liberado de la orden de arresto que pendía sobre él. Por otro, se daba cuenta de que sus intentos de negociar con los aliados habían sido fundamentalmente ingenuos. Los occidentales no tenían ningún interés en tratar con el arquitecto del Holocausto, sin importar qué promesas pudiera hacer. Himmler era uno de los hombres más buscados del mundo, responsable de crímenes de una magnitud que desafiaba la comprensión. Durante días, Himmler vagó por el norte de Alemania con un pequeño séquito de seguidores leales, usando documentos de identidad falsos y tratando de evitar la captura. Su plan, en la medida en que existiera uno, parecía ser simplemente sobrevivir día a día mientras consideraba opciones que se volvían más limitadas con cada hora que pasaba. Eventualmente fue capturado por tropas británicas que, irónicamente, no lo reconocieron inicialmente. Solo cuando las autoridades comenzaron a examinar más de cerca a los prisioneros recientes, se descubrió su identidad.
Al darse cuenta de que el juego había terminado, Himmler se suicidó con una cápsula de cianuro que había mantenido oculta, negando a los aliados la oportunidad de juzgarlo públicamente. Hermann Göring presentaba un contraste notable con los demás líderes nazis en estos días finales. Una vez el segundo hombre más poderoso del Reich, designado heredero de Hitler, comandante de la Luftwaffe y figura central del círculo interno nazi, Göring había caído en desgracia durante los últimos años de la guerra. El fracaso de la Fuerza Aérea Alemana en prevenir los bombardeos aliados sobre Alemania había erosionado su posición, y su adicción a la morfina y su estilo de vida lujoso lo habían alejado progresivamente de las duras realidades del conflicto. En abril de 1945, Göring estaba en Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, lejos de Berlín y del control directo de Hitler. Cuando recibió noticias de que Hitler estaba atrapado en Berlín y posiblemente incomunicado, Göring interpretó esto como una oportunidad para asumir el liderazgo bajo los términos de su vieja designación como sucesor. Envió un telegrama a Hitler solicitando confirmación de que debía asumir el mando total del Reich. El telegrama de Göring fue interceptado por Bormann, quien lo presentó a Hitler como evidencia de traición. Hitler, en uno de sus últimos actos de autoridad, ordenó el arresto de Göring y su expulsión de todos los cargos. Para Göring, esto representó la culminación de su caída desde las alturas del poder. Cuando los aliados finalmente lo capturaron en mayo, estaba bajo arresto domiciliario ordenado por su propio gobierno, un prisionero de los nazis antes de convertirse en prisionero de los aliados. La reacción de Göring a estas humillaciones fue curiosamente filosófica. A diferencia de Himmler, que intentó evadir la captura hasta el final, o Goebbels, que eligió el suicidio, Göring pareció resignarse a enfrentar la justicia aliada. Durante el juicio de Nuremberg, se presentaría como el último representante del viejo orden nazi, defendiendo las acciones del régimen mientras intentaba distanciarse de sus crímenes más atroces. Su suicidio final en la víspera de su ejecución programada sería un último acto de desafío, negando a sus captores la satisfacción de la horca. Albert Speer, ministro de Armamentos y arquitecto personal de Hitler, ocupaba una posición ambigua en el liderazgo nazi. Había sido uno de los favoritos de Hitler, valorado por su eficiencia administrativa y su habilidad para maximizar la producción de guerra, incluso bajo bombardeos intensivos. Sin embargo, durante los últimos meses del conflicto, Speer había comenzado a cuestionar la sabiduría de continuar una guerra claramente perdida. Cuando la noticia de la muerte de Hitler llegó a Speer, estaba lejos de Berlín. Habiendo evitado deliberadamente regresar al búnker durante los días finales, su reacción fue de alivio mezclado con aprehensión sobre el futuro. Speer comprendía que, a diferencia de Himmler o Göring, él podría potencialmente sobrevivir al régimen. No había estado directamente involucrado en las atrocidades más notorias, y su papel había sido principalmente administrativo. Esta evaluación resultaría parcialmente correcta. Speer sería juzgado en Nuremberg, pero recibiría una sentencia de prisión en lugar de ejecución, en parte debido a su disposición de aceptar responsabilidad colectiva mientras negaba conocimiento de los peores crímenes. Joseph Dietrich, comandante de las fuerzas Panzer de las SS, estaba en el frente cuando recibió la noticia. Para los comandantes militares como él, el suicidio de Hitler representaba una liberación de un problema imposible. Durante meses, habían estado ejecutando órdenes que sabían eran militarmente absurdas, sacrificando soldados en operaciones condenadas porque la alternativa era ser acusado de traición. Con Hitler muerto, estos comandantes podían finalmente actuar según su juicio militar profesional, que en la mayoría de los casos significaba buscar términos de rendición que minimizaran las bajas adicionales. Las reacciones en los niveles más bajos del liderazgo nazi variaban enormemente. Algunos líderes regionales del partido
Intentaron negociar rendiciones locales independientes, esperando que la cooperación con los aliados pudiera resultar en tratamiento más favorable. Otros destruyeron documentos comprometedores e intentaron desaparecer en la población general. Un pequeño número de fanáticos verdaderos intentó organizar resistencia continua, hablando de una lucha guerrillera que continuaría incluso después de la rendición formal. La dispersión geográfica del liderazgo nazi durante estos últimos días refleja la desintegración del régimen. Lo que había sido una estructura de mando centralizada y eficiente se había fragmentado en múltiples centros de autoridad compitiendo, cada uno operando según su propia evaluación de intereses y posibilidades. Los telegramas iban y venían con órdenes contradictorias. Los comandantes locales tomaban decisiones unilaterales. La burocracia nazi, tan meticulosamente organizada durante años de paz y guerra, simplemente dejó de funcionar como un sistema coherente. Esta fragmentación revelaba una verdad fundamental sobre la naturaleza del régimen nazi. A pesar de toda su propaganda sobre unidad y propósito compartido, el sistema había sido sostenido primariamente por la voluntad de un hombre y el miedo que inspiraba sin Hitler. Las lealtades personales y las ambiciones individuales rápidamente superaron cualquier compromiso ideológico compartido. Los nazis no formaban un bloque monolítico, sino una coalición frágil de intereses diversos, unidos tanto por oportunismo como por convicción. La captura de Himmler por tropas británicas fue resultado de incompetencia en el disfraz más que de inteligencia aliada superior. Había adoptado la identidad de Heinrich Hitzinger, miembro de la policía secreta de campo, pero había mantenido sus documentos personales escondidos en su ropa. Cuando guardias británicos lo detuvieron en un puesto de control rutinario cerca de Bremervörde, su comportamiento nervioso y el parche sobre su ojo izquierdo, intento torpe de alterar apariencia, despertaron sospechas. Durante el interrogatorio preliminar, confesó su identidad real, aparentemente creyendo que podría negociar con captores británicos como había fantaseado durante semanas. Su suicidio con cianuro, momentos después, fue tan abrupto que los guardias apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El complejo alpino de Göring en Berchtesgaden, cuando fue finalmente capturado por tropas estadounidenses, reveló la extensión de su saqueo sistemático de Europa. Almacenes subterráneos contenían obras de arte robadas de museos y colecciones privadas por todo el continente. Pinturas de maestros antiguos estaban apiladas sin cuidado junto a esculturas antiguas y tapices medievales. Soldados estadounidenses fotografiaron meticulosamente este tesoro robado antes de comenzar el proceso de catalogación y eventual restitución. Göring había imaginado estas posesiones como fundamento de museo personal que establecería su legado cultural. En cambio, se convirtieron en evidencia material de pillaje nazi sistemático. La relación entre Dönitz y Speer durante los últimos días del régimen estaba marcada por pragmatismo compartido, pero también por tensiones sobre estrategia. Speer había pasado las últimas semanas de la guerra saboteando discretamente las órdenes de Hitler de destruir infraestructura alemana en política de tierra quemada. Dönitz, aunque también reconocía futilidad de resistencia continuada, mantenía fachada de continuidad militar que Speer consideraba contraproducente. Ecos en los mandos militares, resignación, furia y desintegración. La muerte de Hitler resonó de manera diferente entre los mandos militares que aún mantenían fuerzas en el campo. Para estos hombres, oficiales de carrera cuyas identidades profesionales habían sido formadas mucho antes del ascenso nazi al poder, el suicidio del Führer presentaba dilemas que eran simultáneamente militares, éticos y profundamente personales. El mariscal de campo Ferdinand Schörner comandaba el grupo de ejércitos centro en Checoslovaquia. Cuando llegó la noticia, Schörner era conocido como uno de los generales más fanáticamente nazis, un hombre que había abrazado la ideología con fervor inusual para un oficial de su rango.
Su respuesta al suicidio de Hitler fue continuar la lucha con intensidad inalterada. Emitió órdenes de que cualquier soldado que intentara rendirse sería ejecutado sumariamente por traición. Su determinación de mantener la disciplina a través del terror reflejaba tanto su compromiso ideológico como su negativa a aceptar la realidad de la derrota. Sin embargo, incluso bajo el mando de Schörner, las fuerzas alemanas estaban desintegrándose. Los soldados no veían ningún propósito en continuar una lucha que claramente estaba perdida. Las deserciones aumentaban diariamente. Unidades enteras simplemente dejaban de combatir y comenzaban a moverse hacia el oeste, esperando rendirse a los americanos en lugar de a los soviéticos. Los oficiales de rango medio enfrentaban decisiones imposibles: seguir órdenes que garantizaban más muertes inútiles o actuar según su juicio y arriesgarse a la ejecución por insubordinación. En el frente occidental, la situación era diferente pero igualmente caótica. El mariscal de campo Albert Kesselring, comandante en Italia, había estado en negociaciones secretas para la rendición de sus fuerzas incluso antes de la muerte de Hitler. Para Kesselring, un profesional militar pragmático, la continuación del combate después de que el resultado fuera evidente era simplemente un desperdicio criminal de vidas. Cuando la noticia del suicidio llegó, aceleró las negociaciones, viendo en la muerte del Führer una liberación de las restricciones políticas que habían complicado sus esfuerzos anteriores. La Wehrmacht en Noruega presentaba otro caso. Lejos de los frentes principales y relativamente intactas, estas fuerzas teóricamente podrían haber continuado resistiendo durante semanas, pero el comandante local, al enterarse de la muerte de Hitler y el nombramiento de Dönitz, reconoció inmediatamente que la guerra había terminado en cualquier sentido significativo. Comenzó preparativos para una rendición ordenada, priorizando la seguridad de sus tropas sobre cualquier consideración de continuar una resistencia simbólica. En el frente oriental, donde las atrocidades alemanas habían sido más extremas y donde los soldados temían justificadamente la captura soviética, la situación era más desesperada. Los comandantes enfrentaban el dilema de cómo proteger a sus hombres mientras aceptaban la inevitabilidad de la derrota. Algunos intentaron negociar rendiciones locales que permitieran a las unidades alemanas moverse hacia el oeste antes de deponer las armas. Otros simplemente ordenaron a sus tropas dispersarse, esperando que los soldados individuales tuvieran mejores posibilidades de supervivencia que formaciones militares organizadas. El almirante Hans-Georg von Friedeburg, quien sería enviado por Dönitz a negociar la rendición formal con los aliados occidentales, representaba la profesionalidad militar divorciada de la ideología política. Su tarea era puramente técnica: formalizar la rendición de las fuerzas alemanas de la manera que minimizara el caos y preservara tantas vidas alemanas como fuera posible. Cuando completó esta misión, se suicidaría, aparentemente incapaz de vivir con la humillación de haber presidido la derrota total de las Fuerzas Armadas alemanas. Entre los oficiales de rango medio, las reacciones variaban ampliamente. Algunos, particularmente aquellos más jóvenes que habían sido formados enteramente durante la era nazi, experimentaron una crisis de identidad profunda. Hitler había sido una figura casi divina para ellos, y su muerte dejó un vacío ideológico que no podían llenar. Otros, oficiales más viejos que recordaban el ejército alemán antes del nazismo, vieron en la muerte de Hitler una oportunidad para restaurar alguna versión de honor militar profesional. Las órdenes finales que circularon por las unidades militares alemanas durante estos días reflejaban esta confusión. Algunas comandaban resistencia continua hasta la muerte. Otras autorizaban rendiciones locales bajo condiciones específicas. Algunas simplemente instruían a los comandantes de unidad a usar su propio juicio. La cadena de mando, tan crucial para la efectividad militar, se había roto no solo físicamente por las interrupciones en la comunicación, sino conceptualmente por la ausencia de autoridad clara. La propaganda aliada jugó un papel en acelerar el colapso. Los altavoces transmitían mensajes en alemán informando a las tropas que Hitler estaba muerto,
y que la resistencia continua era fútil. Los aviones lanzaban panfletos con instrucciones sobre cómo rendirse de manera segura. Esta campaña psicológica era particularmente efectiva porque confirmaba lo que muchos soldados alemanes ya sospechaban, que habían sido abandonados por su liderazgo y que continuar la lucha solo resultaría en su propia muerte sin propósito. La desintegración de la Wehrmacht durante estos días finales fue notablemente rápida. Lo que había sido una de las fuerzas militares más efectivas de la historia moderna, se desmoronó en cuestión de días. Unidades que habían luchado ferozmente apenas semanas antes simplemente dejaron de existir como formaciones militares cohesivas. Los soldados desertaban, se rendían en masa o simplemente caminaban hacia casa, descartando armas y uniformes por el camino. Esta desintegración militar reflejaba una verdad más profunda sobre la naturaleza de la guerra que Alemania había librado. El ejército alemán había operado bajo una estructura de mando altamente centralizada, donde la iniciativa individual era menos valorada que la obediencia a órdenes superiores. Cuando esa estructura de mando colapsó, la capacidad de las unidades individuales para operar efectivamente se evaporó. Los soldados alemanes, entrenados para seguir órdenes, se encontraban repentinamente sin órdenes claras que seguir. El contraste con los aliados era marcado. Las fuerzas americanas, británicas y soviéticas operaban bajo sistemas que permitían mayor iniciativa a niveles más bajos de mando. Cuando los mandos superiores eran interrumpidos, las unidades podían continuar funcionando efectivamente, basándose en la iniciativa de oficiales y suboficiales. Este contraste se hacía evidente durante los últimos días de la guerra, cuando las fuerzas aliadas continuaban operando con efectividad, mientras las fuerzas alemanas se desintegraban. Los mandos militares alemanes, reflexionando posteriormente sobre estos eventos, frecuentemente culpaban al liderazgo político nazi por la catástrofe. Argumentaban que Hitler había interferido constantemente en decisiones militares, rechazando retiros tácticos sensatos en favor de órdenes de defender hasta el último hombre, que solo resultaban en pérdidas innecesarias. Esta narrativa de una Wehrmacht profesional traicionada por liderazgo político incompetente se volvería común en los años de posguerra, aunque estudios históricos posteriores revelarían el alto grado de complicidad del ejército en los crímenes del régimen. Los soldados alemanes capturados en los últimos días de abril y primeros de mayo enfrentaban destinos radicalmente diferentes según ubicación geográfica de su captura. Aquellos tomados prisioneros por fuerzas occidentales, en general, podían anticipar tratamiento conforme a Convención de Ginebra, aunque condiciones en campos de prisioneros temporales eran frecuentemente severas debido a números abrumadores. Los capturados por el Ejército Rojo enfrentaban una perspectiva mucho más sombría. Años de guerra brutal en Frente Oriental, crímenes alemanes masivos en territorio soviético y sed soviética de venganza y reparaciones mediante trabajo forzado significaban que cautiverio soviético frecuentemente equivalía a sentencia de muerte retardada por enfermedad, hambre o exposición. Las marchas de muerte finales de prisioneros de campos de concentración continuaron incluso después de que noticias del suicidio de Hitler comenzaran a circular. Guardias de SS, operando bajo inercia de órdenes previas y temor a consecuencias de liberar prisioneros que pudieran testimoniar contra ellos, forzaron a miles de reclusos debilitados a caminar hacia destinos sin sentido. Muchos murieron por el camino de agotamiento o fueron ejecutados cuando no podían mantener el paso. Estas atrocidades finales, cometidas cuando derrota alemana era absolutamente clara para todos, demostraban cómo sistema nazi continuaba produciendo muerte incluso en sus últimos estertores. El fenómeno de hombres lobo, guerrilleros nazis que supuestamente continuarían la resistencia después de derrota, resultó ser mayormente propaganda sin sustancia. Aunque Goebbels había promovido extensamente la idea de resistencia partisana alemana que haría la ocupación aliada insostenible,
Pocos alemanes tenían estómago para tal empresa después de años de guerra devastadora. El fin del mito, la rendición y la búsqueda de un líder ausente. El período inmediatamente posterior al suicidio de Hitler estuvo marcado por una contradicción peculiar. El Führer estaba muerto, pero su régimen todavía intentaba funcionar. Karl Dönitz, proclamado como sucesor de Hitler según el testamento político del líder fallecido, estableció lo que denominó el gobierno de Flensburg en el extremo norte de Alemania. Esta administración remanente controlaba poco más que el territorio donde estaba físicamente ubicada, rodeada por fuerzas aliadas y sin capacidad real para gobernar. Sin embargo, Dönitz insistía en mantener la ficción de legitimidad gubernamental, celebrando reuniones de gabinete, emitiendo directivas y negociando con los aliados como si representara un Estado soberano funcional. La rendición de Alemania procedió en etapas durante la primera semana de mayo. El 4 de mayo, el mariscal de campo Bernard Montgomery aceptó la rendición de todas las fuerzas alemanas en el noroeste de Alemania, Holanda y Dinamarca. El 5 de mayo, las fuerzas alemanas en Baviera y Austria Occidental se rindieron a las fuerzas estadounidenses. Finalmente, el 7 de mayo, en el cuartel general de Eisenhower en Reims, Francia, el general Alfred Jodl firmó el instrumento de rendición incondicional que cubría todas las fuerzas alemanas restantes. Stalin, insatisfecho con que la rendición se firmara primero en el oeste, insistió en una ceremonia separada en Berlín el 8 de mayo, donde el mariscal de campo Wilhelm Keitel ratificó la capitulación ante oficiales soviéticos. Durante estas negociaciones de rendición, el estatus de Hitler permaneció tema de intenso interés y especulación. Los aliados inicialmente no estaban completamente seguros de que estuviera muerto. Los representantes de Dönitz en las negociaciones confirmaban su muerte, pero sin cuerpo definitivamente identificado. Persistían dudas. Los soviéticos, que controlaban el área del búnker, llevaron a cabo búsquedas meticulosas de los restos de Hitler. El 4 de mayo, tropas soviéticas localizaron restos quemados en el jardín de la Cancillería que creían pertenecían a Hitler y Eva Braun. Los soviéticos extrajeron estos restos y los sometieron a análisis forense extenso. Los registros dentales proporcionaron identificación preliminar convincente. Sin embargo, Stalin deliberadamente mantuvo ambigüedad pública sobre el destino de Hitler durante años. En conversaciones con líderes occidentales en Potsdam en julio de 1945, Stalin sugirió que Hitler podría haber escapado, posiblemente a España o Argentina. Esta desinformación deliberada servía a objetivos políticos soviéticos, creaba tensión entre los aliados occidentales, sugería que podrían estar ocultando al Führer fugitivo y permitía a Stalin mantener el tema de Hitler vivo como herramienta de propaganda. La ambigüedad sobre el destino de Hitler alimentaba teorías conspirativas que persistirían durante décadas. Sin confirmación visual definitiva del cadáver de Hitler, las fotografías de los restos quemados eran espantosas, pero no concluyentemente identificables para el público. Circulaban historias de que había escapado en el último momento. Supuestamente había usado un doble en el búnker mientras él huía en avión o submarino a refugios preparados en Sudamérica. Estas teorías, aunque desmentidas por evidencia abrumadora de múltiples testigos presenciales de su muerte y los hallazgos forenses soviéticos, mantenían atractivo para aquellos que querían creer que el Führer había superado a sus enemigos una última vez o para quienes la simple verdad de suicidio en la derrota era insatisfactoria narrativamente. El gobierno de Dönitz intentaba mantener ficción de continuidad estatal, pero los aliados no tenían intención de reconocer legitimidad nazi de ningún tipo. El 23 de mayo, tropas británicas arrestaron a Dönitz y todo su gabinete en Flensburg. El acto fue llevado a cabo con deliberación calculada. Los aliados querían dejar absolutamente claro que no consideraban al régimen nazi, en cualquier forma, como interlocutor válido. Alemania no tendría gobierno propio, sino que sería administrada por autoridades de ocupación militares aliadas.
dividida en 4 zonas controladas por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Con el arresto de Dönitz y la disolución formal del último gobierno nazi, la cuestión se volvió cómo tratar con el mito de Hitler mismo. Para millones de alemanes, Hitler había sido el centro de orientación política y psicológica durante más de una década. La propaganda nazi había construido un culto de personalidad que presentaba al Führer como salvador de Alemania, líder infalible cuya visión guiaba a la nación hacia grandeza destinada. El suicidio ignominioso en un búnker mientras su capital caía ante el enemigo contradecía fundamentalmente esta narrativa cuidadosamente construida. Los aliados reconocían la necesidad de desmitificar sistemáticamente a Hitler y el nazismo. Las autoridades de ocupación comenzaron programas extensos de desnazificación diseñados para exponer los crímenes del régimen y educar a los alemanes sobre la realidad histórica versus la propaganda que habían consumido salas de cine. Fueron requisadas para proyectar filmaciones de la liberación de campos de concentración, forzando a poblaciones locales a confrontar visualmente las atrocidades cometidas en su nombre. Periódicos bajo control aliado publicaban descripciones detalladas de crímenes nazis documentados por investigadores. Sin embargo, la desmitificación de Hitler era complicada por varios factores. Primero, la devastación completa de Alemania, ciudades en ruinas, economía destrozada, millones de muertos, creaba ambiente donde muchos alemanes estaban más preocupados por la supervivencia inmediata que por confrontar el pasado reciente. Segundo, admitir la verdad completa sobre el régimen nazi requería reconocer culpabilidad colectiva incómoda. Más fácil para muchos era adoptar narrativa de que habían sido engañados por Hitler en lugar de reconocer su participación activa o complicidad pasiva en crímenes masivos. El vacío dejado por la muerte de Hitler también planteaba preguntas sobre la identidad nacional alemana. Durante 12 años, el Estado nazi había intentado fusionar identidad alemana con nacionalsocialismo. Hitler había declarado que el Reich duraría 1000 años, que representaba el destino histórico del pueblo alemán. Con el colapso total de este proyecto quedaba pregunta fundamental: ¿qué significaba ser alemán si no era ser nazi? Esta crisis de identidad afectaría la cultura política alemana durante generaciones. En el este, bajo ocupación soviética, la desnazificación procedió con diferente enfoque. Los soviéticos enfatizaban la narrativa de que el nazismo había sido producto del capitalismo y el militarismo alemán y que la construcción de Estado socialista eliminaría las raíces del fascismo. Antiguos nazis que aceptaran esta ideología podían encontrar lugar en nuevo orden alemán oriental si demostraban utilidad al régimen comunista. Esta aproximación pragmática creaba una situación donde muchos antiguos nazis simplemente cambiaban lealtades ideológicas superficialmente mientras mantenían posiciones de poder. En el oeste, el proceso era ostensiblemente más riguroso, pero también enfrentaba contradicciones. La desnazificación inicial era exhaustiva, con extensos cuestionarios y tribunales clasificando a alemanes según niveles de participación nazi. Sin embargo, conforme comenzó la Guerra Fría y los aliados occidentales vieron a Alemania Occidental como baluarte necesario contra la expansión soviética, el entusiasmo por la desnazificación disminuyó. Para principios de los años 1950, muchos antiguos nazis habían sido rehabilitados y reintegrados en instituciones de Alemania Occidental, incluyendo gobierno, negocios y sectores legales. El tratamiento del legado físico de Hitler también reveló tensiones sobre cómo manejar su memoria. Los soviéticos inicialmente preservaron los restos identificados de Hitler, manteniéndolos en instalaciones de inteligencia bajo secreto absoluto. No fue hasta 1970 que estos restos fueron finalmente cremados y las cenizas dispersadas, eliminando cualquier posibilidad de que el sitio de entierro se convirtiera en santuario para neonazis. El búnker mismo en Berlín fue sellado, luego parcialmente destruido y eventualmente construido encima para evitar que se convirtiera en lugar de peregrinación. Berghof,
El retiro alpino de Hitler en Obersalzberg fue saqueado por tropas aliadas tras la guerra y luego demolido por autoridades bávaras en 1952 para prevenir turismo nazi. Otros sitios asociados con Hitler y el régimen nazi enfrentaron destinos similares: demolición, reconfiguración o resignificación para negar a neonazis espacios de memoria positiva. Este esfuerzo por eliminar los marcadores físicos del régimen nazi reflejaba comprensión de que mitos políticos requieren anclajes materiales para mantener poder. Los juicios de Nuremberg, comenzando en noviembre de 1945, proporcionaron foro público para documentar exhaustivamente crímenes del régimen nazi. Los fiscales presentaron montañas de evidencia documental, órdenes escritas, memorandos internos, registros de campos de concentración, filmaciones. Los testimonios detallaban la maquinaria burocrática del genocidio, las decisiones que llevaron a guerra de agresión, el sistema de trabajo esclavo. Aunque Hitler mismo no pudo ser juzgado, su régimen fue efectivamente procesado in absentia, con líderes supervivientes defendiendo o denunciando al Führer muerto, según conveniencia legal. Para sobrevivientes del Holocausto y otras víctimas del nazismo, la muerte de Hitler por suicidio en lugar de por justicia era profundamente insatisfactoria. Se había evadido rendición de cuentas personal por sus crímenes, controlando las circunstancias de su muerte como había controlado tanto de su vida. Esta sensación de justicia incompleta contribuía a la determinación de procesar exhaustivamente a líderes nazis supervivientes. Si Hitler no podía ser castigado, al menos sus subordinados enfrentarían consecuencias de sus acciones. Sin embargo, también había reconocimiento sombrío de que la muerte de Hitler era apropiadamente patética. El hombre que había soñado con remodelar Europa, que había enviado millones a la muerte en sus guerras de conquista, había terminado atrapado en búnker subterráneo, sus ambiciones grandiosas colapsadas en ruinas carbonizadas de su capital. Había predicado sobre la supervivencia del más apto, pero había demostrado incapacidad para adaptarse cuando la fortuna se volvió contra él. Había glorificado violencia y guerra, pero había carecido de coraje para enfrentar las consecuencias de sus acciones, eligiendo en su lugar autodestrucción cobarde. El mito de Hitler como líder invencible, genio estratégico y salvador de Alemania había sido completamente destrozado por la realidad de derrota total. Las ciudades alemanas yacían en ruinas. Millones habían muerto. El país estaba ocupado, dividido y despojado de soberanía. El Reich de 1000 años había durado poco más de una década y había dejado a la nación en peor situación que cuando comenzó esta discrepancia entre promesas grandiosas y resultados catastróficos. Hacía imposible mantener la imagen heroica de Hitler excepto para más fanáticos devotos. Aún así, el proceso de confrontar plenamente la realidad de Hitler y su régimen tomaría generaciones. Los alemanes que habían vivido como adultos durante período nazi llevaban recuerdos complejos mezclando experiencias personales, períodos de prosperidad económica en los años 1930, victorias militares iniciales, sentido de propósito nacional, con creciente comprensión de monstruosidad del régimen. Reconciliar estas narrativas contradictorias requería trabajo psicológico y cultural doloroso, que continuaría mucho después de que los últimos restos físicos de Hitler fueran eliminados. Los interrogatorios de alemanes capturados en días y semanas después de la rendición proporcionaban a inteligencia aliada comprensión fragmentaria pero creciente de lo que había ocurrido en horas finales del búnker. Testimonios frecuentemente contradecían unos a otros en detalles específicos, productos de confusión del momento, distorsión de memoria y en algunos casos deliberada desinformación. Reconstruir secuencia precisa de eventos requería análisis meticuloso de estas fuentes discordantes. Los investigadores soviéticos, con acceso directo al sitio del búnker, tenían ventaja inicial pero también agenda política que coloreaba sus conclusiones públicas.
La búsqueda del cuerpo de Hitler por tropas soviéticas era impulsada parcialmente por necesidad forense, pero también por dimensión simbólica. Capturar restos físicos del Führer representaba trofeo supremo, prueba tangible de victoria soviética. Soldados cavaron metódicamente en el jardín de Cancillería, tamizando tierra carbonizada y escombros. Cuando finalmente localizaron restos que creían pertenecían a Hitler y Eva Braun, fueron extraídos con cuidado extraordinario. Un análisis dental proporcionaba una identificación más confiable. Técnicos dentales de Hitler habían sido localizados y sus registros comparados con mandíbulas encontradas. Las coincidencias eran convincentes para propósitos forenses soviéticos, aunque la ambigüedad pública mantenida por Stalin continuaría alimentando especulación durante años. El concepto de reducto nacional alpino, donde nazis supuestamente planificaban resistencia final, resultó ser mayormente ficción de inteligencia aliada. Aunque algunos preparativos menores se habían hecho, nunca hubo un plan coherente serio para la fortaleza montañosa. Sin embargo, la creencia aliada en esta posibilidad influyó en estrategia militar final, acelerando avances hacia el sur de Alemania y Austria. El silencio después del Reich, memoria, negación y legado. La muerte de Hitler marcó el fin del Tercer Reich como entidad política, pero el comienzo de luchas largas y complejas sobre memoria, responsabilidad y significado histórico. En los años y décadas que siguieron, la reacción al suicidio del Führer y el colapso de su régimen evolucionaría a través de fases distintas mientras Alemania y el mundo intentaban comprender qué había ocurrido y por qué los primeros años de posguerra estuvieron dominados por supervivencia material y urgencias de reconstrucción. Para millones de alemanes desplazados, viviendo entre ruinas, enfrentando hambre y ocupación extranjera, había poca energía emocional para una introspección histórica profunda. La narrativa común que emergió en este período era de victimización colectiva. Alemanes habían sido engañados por Hitler y su camarilla, habían sufrido bajo bombardeos aliados, ahora sufrían bajo ocupación. Esta narrativa conveniente permitía evitar preguntas más difíciles sobre participación voluntaria en crímenes nazis. Los juicios de crímenes de guerra, particularmente los de Nuremberg, forzaban confrontación pública con realidad del régimen nazi. Las revelaciones sobre campos de exterminio, el sistema de trabajo esclavo, experimentos médicos y otros crímenes eran imposibles de ignorar completamente. Sin embargo, muchos alemanes respondían con varias formas de negación. Algunos insistían en que los crímenes habían sido exagerados por propaganda aliada. Otros admitían que atrocidades habían ocurrido, pero afirmaban que habían sido obra de la élite nazi pequeña, mientras población general permanecía ignorante. Pocos estaban dispuestos inicialmente a aceptar el concepto de culpabilidad colectiva propuesto por algunos pensadores aliados. La figura de Hitler mismo se convirtió en foco de elaboración mitológica compleja. Para la minoría de nazis impenitentes, Hitler permanecía como héroe traicionado por subordinados débiles y circunstancias imposibles. Esta narrativa de «si solo Hitler hubiera sabido» o «si solo hubiéramos tenido más tiempo» permitía mantener lealtad ideológica mientras se racionalizaba derrota. Para la mayoría de alemanes, sin embargo, Hitler gradualmente se convirtió en chivo expiatorio conveniente. Él y su círculo íntimo eran responsables de todo lo malo, mientras aspectos ordinarios de vida bajo nazismo podían ser recordados de manera menos crítica. Los primeros libros de memorias de figuras nazis, particularmente las de Albert Speer, contribuyeron a esta mitología revisada. Speer, en sus escritos desde prisión y después, presentaba imagen de sí mismo como tecnócrata apolítico que había sido seducido por el carisma de Hitler, pero había permanecido ignorante de los peores crímenes. Esta narrativa autoexculpatoria era transparentemente falsa. Speer había estado profundamente involucrado en explotación de trabajo esclavo y había conocido programas de exterminio, pero resonaba con audiencias alemanas ansiosas por encontrar modelos de cómo reconciliar la participación pasada
con valores democráticos presentes. Conforme emergió la Guerra Fría, el significado de Hitler y el nazismo fue reinterpretado a través de prismas ideológicos de nuevo conflicto. En Alemania Occidental, la narrativa anticomunista dominante enfatizaba continuidad entre nazismo y comunismo soviético como formas gemelas de totalitarismo. Esta equiparación permitía a alemanes occidentales posicionarse como aliados del oeste contra nueva amenaza totalitaria, desviando atención de responsabilidades históricas. En Alemania Oriental, el régimen comunista promovía narrativa de que el fascismo había sido la manifestación del capitalismo avanzado y que la construcción del socialismo representaba ruptura completa con el pasado nazi, a pesar de que muchos antiguos nazis habían encontrado posiciones en aparato estatal alemán oriental. Durante los años 1950 y principios de los 1960, Alemania Occidental experimentó periodo que historiadores han llamado amnesia comunicativa, reluctancia social extendida a discutir pasado nazi en detalle. Las familias evitaban preguntas sobre qué habían hecho los abuelos durante la guerra. El sistema educativo trataba el periodo nazi superficialmente. Muchos antiguos nazis habían sido reintegrados en posiciones de autoridad en gobierno, negocios, derecho y academia. Esta normalización de antiguos nazis era parcialmente necesidad práctica. Tantos habían estado involucrados en el régimen que era imposible reconstruir una sociedad completamente sin ellos, pero también reflejaba reluctancia más profunda a confrontar implicaciones completas del pasado. Este silencio comenzó a romperse en los años 1960, particularmente con generación de alemanes nacidos durante o después de guerra, que comenzaban a hacer preguntas difíciles a sus padres. Los juicios de Auschwitz en Frankfurt de 1963 a 1965, donde guardias de campos de concentración ordinarios fueron procesados por sus crímenes, forzaban confrontación pública renovada con detalles de genocidios. Series de televisión como Holocausto en 1979 llegaba a audiencias masivas con representaciones emocionales del programa de exterminio, provocando discusiones nacionales. La pregunta del suicidio de Hitler y las reacciones de líderes nazis emergía periódicamente en estos debates más amplios. Para algunos analistas, la disposición de tantos líderes nazis a suicidarse antes que enfrentar la justicia demostraba bancarrota moral del régimen. Reconocían que no podían defender sus acciones ante escrutinio honesto. Para otros, estos suicidios eran actos de cobardía que privaban a las víctimas de la satisfacción de ver perpetradores rendir cuentas públicamente. Los historiadores, particularmente comenzando en los años 1970 y 1980, comenzaron a examinar más sistemáticamente cómo población alemana ordinaria había respondido al régimen nazi. Trabajos como los de William Sheridan Allen sobre pueblo alemán pequeño o los de Ian Kershaw sobre opinión popular en Baviera nazi revelaban imágenes complejas de apoyo, adaptación y resistencia que desafiaban narrativas simplistas de población completamente engañada o completamente complaciente. Esta investigación mostraba que muchos alemanes habían apoyado activamente aspectos del régimen nazi, particularmente sus políticas económicas y nacionalistas, mientras tenían reservas sobre otros aspectos, especialmente persecuciones religiosas y violencia abierta. La reunificación alemana en 1990 trajo nuevas complejidades a estas discusiones de memoria. Alemania Oriental había desarrollado su propia cultura de memoria sobre nazismo, que difería significativamente de la occidental. Integrar estas narrativas divergentes, mientras trataba simultáneamente con el legado del régimen comunista alemán oriental, presentaba desafíos formidables. Debates sobre cómo recordar apropiadamente el pasado, qué sitios preservar, qué memoriales construir, cómo educar a las jóvenes generaciones, se volvieron cada vez más sofisticados y ocasionalmente contenciosos. En décadas recientes, Alemania ha desarrollado lo que muchos consideran el modelo más responsable para confrontar el pasado nacional problemático: memoriales,
como el Memorial del Holocausto en Berlín, inaugurado en 2005, proporcionan espacios para reflexión sobre crímenes del régimen nazi. Programas educativos extensos aseguran que estudiantes alemanes aprendan en detalle sobre período nazi. Políticos alemanes rutinariamente reconocen responsabilidad histórica por Holocausto y otros crímenes nazis. Esta cultura de memoria activa contrasta marcadamente con el silencio o negación de décadas de posguerra tempranas. Sin embargo, la persistencia de movimientos neonazis y grupos de extrema derecha en Alemania y globalmente demuestra que el legado de Hitler y su régimen no ha sido completamente neutralizado. Estos grupos frecuentemente reinterpretan el suicidio de Hitler y el colapso final del Reich a través de lentes de traición o circunstancias imposibles, en lugar de reconocer fracasos inherentes de la ideología nazi. Internet ha facilitado la diseminación de estas narrativas revisionistas, permitiendo a neonazis construir comunidades que refuerzan mutuamente visiones distorsionadas de la historia. El significado más amplio de reacciones de líderes nazis al suicidio de Hitler reside en lo que revelan sobre naturaleza de poder totalitario y culto de personalidad. El colapso instantáneo del régimen nazi después de muerte de Hitler demostraba que el sistema entero había sido construido alrededor de individuo único, en lugar de sobre fundamentos institucionales sostenibles. Esta personalización extrema del poder significaba que sin Hitler, la estructura entera carecía de coherencia o propósito. Los líderes nazis restantes, privados del centro gravitacional alrededor del cual habían orbitado, demostraron ser incapaces de mantener sistema o articular visión alternativa de futuro. El silencio peculiar que siguió al colapso del Reich, ese periodo de ajuste psicológico conforme los alemanes y el mundo intentaban comprender la magnitud de lo que había ocurrido, permanece como recordatorio de cuán difícil es para sociedades confrontar fracasos morales catastróficos. La tentación de minimizar, racionalizar o desplazar responsabilidad es intensa. Superar estas tendencias requiere voluntad sostenida de enfrentar verdades incómodas sobre el pasado, trabajo que Alemania ha llevado a cabo de manera más completa que muchas otras naciones con historias problemáticas, pero que permanece continuamente desafiante. El suicidio de Hitler no fue simplemente evento histórico aislado, sino momento simbólico que encapsuló bancarrota completa de proyecto nazi. Las reacciones de quienes lo rodeaban, desde fanatismo suicida de Goebbels hasta pragmatismo calculador de Dönitz, desde huidas desesperadas hasta rendiciones cansadas, demostraban que sin figura central de Hitler, el régimen entero revelaba su vacío interior. Habían construido un sistema basado en poder de voluntad individual, mitología racial y violencia organizada. Cuando poder y mito colapsaron, solo quedaba violencia dirigida hacia adentro, contra enemigos percibidos, contra propios seguidores, finalmente contra sí mismos. El legado de estos días finales continúa resonando no como nostalgia por régimen perdido, sino como advertencia histórica sobre hacia dónde conduce el autoritarismo extremo. El Reich, que prometió 1000 años, duró 12 y terminó en ruinas y genocidio. Los líderes que proclamaron superioridad terminaron muertos por sus propias manos o capturados, juzgados y ejecutados como criminales. El Führer que prometió gloria eterna a Alemania en su lugar, entregó derrota total y vergüenza histórica duradera. Comprender reacciones de líderes nazis al suicidio de Hitler requiere así más que reconstrucción fáctica de eventos. Requiere reconocer dinámica psicológica de culto de personalidad, tentación de negación frente a colapso ideológico y capacidad de seres humanos para racionalizar participación en maldad masiva. Estas dinámicas no son únicas a Alemania nazi, sino que representan potenciales humanos que reaparecen en diferentes contextos cuando condiciones permiten que personalidades autoritarias y movimientos extremistas capten poder. Las ruinas de Berlín en mayo de 1945, silenciosas excepto por crepitar ocasionalmente de fuegos que aún ardían entre escombros, representaban más que fin de guerra.
representaban consecuencias finales de llevar ideología totalitaria a su conclusión lógica. El silencio que seguía al caos no era paz, sino agotamiento, de nación, de sistema, de ideas que habían consumido Europa. De ese silencio eventualmente emergería comprensión dolorosa de lo que había ocurrido y determinación, al menos en algunos, de asegurar que tales catástrofes no se repitieran. Las reacciones de líderes nazis al suicidio de Hitler permanecen así como estudios de caso en extremos de comportamiento humano bajo presión extrema. Fanatismo que preferirá autodestrucción a admitir error, pragmatismo que intentará preservar posición personal sin importar colapso moral del sistema, y finalmente, inevitabilidad de rendición de cuentas cuando estructuras de poder basadas en injusticia fundamentalmente insostenible finalmente se desmoronan. El silencio después del Reich era preludio no a restauración, sino a reconstrucción sobre fundamentos completamente nuevos, proceso doloroso que reconocía que futuro requería rechazo total del pasado, que había culminado en esas horas finales apocalípticas en búnker bajo Berlín. Los primeros intentos de documentar sistemáticamente reacciones de líderes nazis al suicidio de Hitler enfrentaban obstáculos considerables. Testigos supervivientes tenían incentivos claros para minimizar su propia complicidad o exagerar su distancia de núcleo del régimen. Documentación escrita había sido extensamente destruida en días finales. La evidencia física del búnker estaba bajo control soviético exclusivo inicialmente, limitando el acceso de historiadores occidentales. Esta fragmentación de fuentes contribuía a la persistencia de teorías conspirativas y narrativas contradictorias que continuarían circulando durante décadas. La transformación de sitios asociados con Hitler y días finales del Reich en espacios de memoria era proceso complejo y frecuentemente contencioso. Berlín Oriental, bajo control soviético, desarrolló narrativa que enfatizaba la victoria soviética sobre el fascismo, mientras minimizaba aspectos que pudieran complicar relaciones con Alemania Oriental comunista. Berlín Occidental, aunque teóricamente interesado en preservación histórica, también enfrentaba presiones para evitar crear lugares de peregrinación neonazi. Resultado era que muchos sitios fueron deliberadamente oscurecidos, destruidos o reconfigurados de maneras que complicaban comprensión histórica precisa. El tratamiento cinematográfico y literario de suicidio de Hitler y reacciones de líderes nazis evolucionó considerablemente a través de décadas. Representaciones tempranas tendían hacia simplificación dramática, presentando eventos finales como culminación predecible de trayectoria de villano. Tratamientos posteriores más sofisticados intentaban explorar complejidades psicológicas y contextos históricos que habían producido estos momentos extremos. Sin embargo, el desafío persistía. ¿Cómo representar estos eventos de manera históricamente precisa, sin inadvertidamente humanizar perpetradores de atrocidades masivas o crear narrativas que pudieran ser apropiadas por movimientos neonazis? Este dilema continúa informando debates sobre la representación apropiada del nazismo en la cultura popular contemporánea.